Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestra sesión de meditación. Y el preámbulo de la yoga de las 9 respiraciones. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Como es costumbre, comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Y para ello, introspectivamente recorramos a la misma, desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos, inicia su travesía en ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizada 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde ésta se abre y extiende como un cono, como un embudo y como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, hasta arribar a ese punto, 4 dedos por debajo del ombligo, donde se redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo, el primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Y con ello en mente nos comprometemos y abocamos a la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de esa forma especial de respirar, la de la vasija, el ánfora o el jarrón. En la misma, al inhalar, intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la aplicación de la yoga de la retención de la respiración, volteando la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente, exhalamos con fuerza como si liberásemos una flecha a través de un arco. Decantamos así 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como los vientos kármicos, los que condicionan la actividad conceptual y dualista de la mente o conciencia, tanto la positiva como la negativa. Fortalecemos así al viento de sabiduría, el Yeshe-Lung, que sabemos desde el momento de la concepción hasta la transición del morir reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, trabajando con su particular energía, la blanca, 3 para el femenino, la roja, y culminamos con la aplicación de la yoga de la gran vasija, el Bumpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales energía de color azul. Retenemos la respiración girando el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj, 7 veces en el sentido contrario. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso también 3 veces. Y procedamos de esta manera, presionando con la yema del pulgar, la primera falange del dedo anular, el gesto adamantino con los dedos índices ligeramente extendidos con los que estaremos bloqueando las nadinas de las fosas nasales.
Y así procedamos con esta yoga. Transitemos a la meditación de estabilidad. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Y para ello introspectivamente recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, conscientemente lo relajamos. Si se nos facilita como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidad nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño, la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y de alerta, de una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración sin aferramiento, sin constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia directa, y la de la meditación, que culmina en la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente y en silencio por unos minutos, fortalezcamos esta dimensión y este aspecto de la práctica, así toda la atención sobre el respirar.
hace va y viene, va y viene. Fortalezcamos la estabilidad por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Una vez más de experimentar excitación, nos concentramos en la exhalación y de transitar por la lasitud, la inhalación.
Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen. El ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. Y así una vez más de experimentar excitación nos concentramos en la exhalación. Y de transitar por la condición de la lasitud nos concentramos en la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitamos hacia la meditación discursiva, reconociendo en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evocamos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad, siempre enraizada en las 8 libertades y las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad, y así, la gran más breve oportunidad con la que hoy contamos para intentar imprimir y dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, la que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino. ¿A través de qué medio? El estudio y la práctica del Dharma.
Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante o momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal, como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia transitoriedad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo, es que la misma se exprese y manifieste. Podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, tan solo la eterna continuidad de la mente o conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer nuestras impresiones positivas, así como identificar, debilitar y trascender a las negativas. Para ello, exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Y finalmente comprendamos las limitaciones que son propias y endémicas al samsara, a la existencia cíclica, a la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Y como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, las de desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes o Bodhisattvas. Simbólica e indirectamente la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y a manera central la figura del Ama, el vínculo con el Dharma y el punto donde esas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes. Y así afirmamos: Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio. Y ahora expandamos la extensión de nuestra conciencia, aprovechando esa maravillosa facultad de la conciencia humana que es la de la imaginación. Volvamos a la práctica del Tonglen, la del dar y el recibir, reconociendo en la misma uno de los métodos esenciales o principales dentro de la tradición mahayana para el cultivo de esa honda y poderosa mentalidad, la bodhicitta. Comencemos entonces por evocar e imaginar a una persona que nos es cercana,
a un ser amado, a un hijo, a un hermano, a un pariente, a un amigo, a alguien que conocemos bien y por el que experimentamos un sentimiento natural de cercanía y preocupación, quien hoy transita por una circunstancia especial de adversidad. Puede tratarse de una económica, social, psicológica o física. Así evoquemos tan vívidamente como nos sea viable y posible esta persona, mientras reconocemos la conflictividad por la que transita y las causas que imaginamos la propician o producen. Subsecuentemente y a manera simbólica, imaginemos a una perla de luz en el centro del chakra del corazón, simbólica de nuestra naturaleza esencial, de nuestra pureza fundacional, nuestra naturaleza búdica, nuestra capacidad para el despertar, aquella que común y habitualmente se ve obnubilada por el velo de las aflicciones. Imaginémosla entonces así como una perla de luz en el centro del chakra del corazón. Luz blanca radiante, inexhaustible y brillante. Una luz de gozo y purificación. Concibamos a la misma como el referente esencial de nuestro ser, la expresión de su genuina naturaleza. Y así abrazando la práctica del Tonglen, imaginemos al sufrimiento por el que nuestro ser querido y amado hoy transita las causas que le propician como una nebulosidad espesa, grumosa y oscura que se proyecta sobre de su cabeza, que oscurece su genuina naturaleza. Y con cada inhalación imaginemos absorber esa negatividad, directamente orientándola hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde la misma se diluye, debilita y desaparece eventualmente sin dejar rastro alguno. Recordemos abordar esta práctica no solo como una iniciativa propia de la imaginación, pero con cada inhalación hagamos presente la mentalidad propia de la compasión, expresándola así. Puedas verte libre del sufrimiento y las causas que le propician. Con cada inhalación, imaginemos entonces absorber la confusión, el dolor y el sufrimiento por el que nuestro ser amado hoy transita, y las causas subyacentes que le detonan y propician. Y así una vez más, evoquemos mentalmente esta persona. Pero reenfoquemos nuestra atención en sus añoranzas, su aspiración y deseo de bienestar y felicidad, el merecimiento que tiene de los mismos. Y con el deseo propio de la bondad y el amor, enunciemos así. Puedas encontrar la felicidad genuina, puedas identificar y actualizar las causas que la propician. Con cada exhalación imaginemos extender esta luz de bondad y de amor de nuestros corazones hacia los de nuestros seres queridos. Una luz de reconciliación y sanación que del todo satura a nuestro ser amado y le llena de gozo y bienestar. Y mientras sincronizamos la práctica con la respiración, imaginemos, esto es así aquí y ahora.
Y ahora invoquemos mentalmente una persona que nos haya lastimado. Quizá alguien que todavía alberga para con nosotros algún sentimiento de animadversidad. Al hacer presente mentalmente esta persona, investiguemos si las cualidades que de la misma a nosotros aparecen reprensibles son verdaderas o imaginarias. Si existe la posibilidad que en realidad emergen en dependencia de nuestra propia designación conceptual. Recordemos, como referente, como comúnmente movidos por la aversión, tendemos a habitualmente aumentar nuestra percepción en torno a las negatividades que derivamos de las personas con las que experimentamos conflicto. En todo caso, y aquí yace la distorsión, identificamos a esta persona como una conflictiva. Y esos problemas parecen aparecer a nosotros, presentarse desde fuera en total independencia de la experiencia e interpretación que consciente o inconscientemente de los mismos hacemos. Con cada inhalación, absorbamos esas cualidades que hallamos conflictivas y difíciles. Imaginemos simultáneamente absorber las causas que propician su sufrimiento, ya sea el presente en la vida de la persona, en la nuestra, o en la relación entre una y otra. Orientemos esa oscuridad hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, a la manera de esa nebulosidad espesa, oscura y grumosa. Imaginemos con cada inhalación cómo se dispersan estas cualidades negativas, estos comportamientos que interpretamos como difíciles. Imaginemos cómo todas las aflicciones y oscurecimientos mentales y emocionales se diluyen y desvanecen en esa perla de luz, en el centro del chakra del corazón, sin dejar rastro alguno. Y ahora con cada exhalación, sintamos e imaginemos la presencia de toda bondad, de toda compasión y sabiduría, fluyendo hacia afuera ininterrumpidamente, de nuestro corazón hacia el de aquellos con los que experimentamos dificultades y problemas. Y mientras hacemos esto, evoquemos la mentalidad propia de la bondad amorosa. Puedas encontrarte realmente bien y feliz. Puedas verte dotado de las causas que propician y detonan el bienestar genuino. Imaginemos cómo esta persona se ve del todo saturada por esta luz de bondad y cómo en consecuencia experimenta gozo y el bienestar consecuente de la actualización de la bondad amorosa y la compasión. Imaginemos a esta luz saturando a la persona, haciéndose en esta cada vez más intensa y brillante, multiplicando su sensación de gozo y bienestar. Y mientras sincronizamos esto con la respiración, una vez más, por unos minutos, procedamos en silencio.
Y ahora expandamos el campo de nuestra conciencia para que pueda abrazar a todos los seres sensibles, que como nosotros añoran el bienestar y la libertad del dolor y la ansiedad. Con cada inhalación absorbamos su sufrimiento, recordemos conjuntamente con las causas que imaginamos le propician, a la manera de esa nebulosidad espesa, oscura y grumosa. Y con cada exhalación imaginemos extender bendiciones al mundo, centradas en la luz de la compasión, la bondad y el amor. Sincronicemos a la práctica con la respiración. Liberemos ahora nuestra imaginación a todos los objetos mentales y con una actitud del todo ausente de esfuerzo, asentemos a nuestra conciencia en su propia naturaleza, más allá de la bifurcación entre sujeto, objeto y acción. A la medida de nuestras posibilidades, descansemos en una dimensión libre de elaboración. Y así terminemos por dedicar el mérito. Deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales, así como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es.
Gewa de nyodo dalama sandi juju nejo ate chama de padi salagu pasho tenjob sentorin pote make pana tejuji. Gepanyam pame payang koni kongdu pewasho ahum bajaguru pamasedihum ahum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Bien, vamos a recitar conjuntamente las plegarias de aspiración, comenzando por la del refugio y la bodhicitta, si son tan amables. Sanje chudan suchi chunam la, tanche bardu dani chapsuchi, dagi chinso gipe sunam ki, drola penchi sanje drupasho. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. Y ahora cultivemos los 4 pensamientos inconmensurables. Semchen tamche dewa dang, dewe judan dempa juchi, dunyel dan dunyel gi, judan jelwa juchi, dunyel mepe dewa dampa dang, mijewa juchi, nyerin chadan nidan jelwe tanyon chempola. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos, que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. La ofrenda del universo. Recuerden, en esta, imaginamos frente a nosotros a la comunidad de seres despiertos, pero no manifiestos en una forma burda de carne y hueso, sino en lo que llamamos su cuerpo beatífico, el cuerpo de energía, el Sambhogakaya. Entre nuestras manos imaginamos al universo entero, particularmente como se le concibe dentro del contexto de la cosmología clásica india. En el medio del mismo, el monte Meru, a sus lados los 4 continentes, el sol y la luna. Lo vamos a transformar a través de la fuerza de la mente en una tierra pura, libre de defectos, que ofrendamos a esa comunidad de seres despiertos. Imaginamos ellos la aceptan con gozo, con gusto, y de esa manera también nos comparten el tesoro de las enseñanzas liberadoras. Sashi chushin metu tram rirab lingshin yide gempadi sanje shindu mete buwayi druku namdak shindu chupasho. Perfumo la tierra con incienso, la decoro con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Concebida como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres gocen de esta tierra pura. Y finalmente le solicitamos pongan en movimiento la rueda del Dharma. Semche namki sampadang luyi chera kitarwar chechun tumon tepayi Chuki Korlo Kordu Sol. De acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades. Por favor, giren la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común. Muy bien.
Bien. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las últimas de las 20 aflicciones mentales secundarias, ¿recuerdan? Todo en el contexto de la estructura de lo que llamamos los factores mentales, lo RIC en la lengua tibetana. RIC quiere decir factores o funciones, lo quiere decir en este contexto mente y se refiere a qué tipo de mente, todavía la mente dualista. Estamos hablando de la mente ordinaria, la psique, la conciencia superficial. Recuerden, desde la perspectiva del planteamiento estructural de la psicología budista, nosotros existimos como la expresión de 3 diferentes niveles o dimensiones de la conciencia grosa, que corresponde a nuestra psique humana individual, la conciencia sustrato y finalmente la conciencia primigenia, ¿recuerdan? Que también describimos como la mente grosa, la sutil y la más o en extremo sutiles. La primera es un tipo de conciencia dualista y aflictiva, pero es personal. La segunda es una conciencia un poco menos dualista, siguiendo siéndolo, también todavía aflictiva, pero transpersonal. Y la última trasciende el tiempo, el espacio y toda designación conceptual y corresponde a lo que conocemos como nuestra naturaleza búdica. Cuando hablamos acerca de los factores mentales, nos referimos a la dimensión grosa de la conciencia que simultáneamente, y esta es la particular aproximación de la tradición de la mente sola, la tradición Chittamatra, o también se le llama Vijñanavada, ¿sí? Una de las escuelas de postulados primarias de la tradición budista mahayana. En la misma hablamos acerca de 8 diferentes niveles de conciencia que comprenden a la estructura, digamos, de la mente ordinaria y conceptual. Las 5 conciencias físicas, la conciencia mental dualista, después la conciencia aflictiva y finalmente la conciencia o la primera dimensión de la conciencia sustrato, ¿sí? Entonces estamos hablando de esa dimensión de la conciencia cuando exploramos los 51 factores mentales o esta colección de diferentes estructuras que ilustran la naturaleza de la función ordinaria de la cognición. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que denominamos los 4 factores mentales cambiantes. ¿Sí? Bien, estos son el dormir, el arrepentimiento, la investigación general y el análisis detallado. El dormir, el arrepentimiento, la investigación genérica y el análisis detallado. Se les denomina factores mentales variables. ¿Por qué razón piensan? Bueno, va por ahí. ¿Por qué? La naturaleza de los mismos, esto es, cómo es que estos se estructuran y finalmente en nosotros operan y funcionan, depende de la motivación con la que nosotros los invoquemos o los cultivemos, o la particular específica situación por la que nosotros transitemos que aporta color o que le aporta, digamos, condición, ya sea virtuosa, neutra o no virtuosa, a esas funciones de la cognición. ¿Se entendió eso? Va de nuevo. A estos diferentes factores mentales o funciones de la cognición comúnmente se les llama variables o cambiantes, ¿sí? Algo que les distingue de los factores y estructuras de la cognición que previamente hemos examinado, los cuales se concibe tienen un color o carga ética definida,
¿Sí? Por eso hablamos acerca de los factores mentales virtuosos y los factores mentales, por ejemplo, no virtuosos, ¿no es cierto? Se refiere a funciones de la cognición que en términos generales son siempre edificantes o en contraste no lo son. ¿Sí? Mientras que estos son variables o cambiantes. ¿Y por qué lo son? Porque su condición se ve determinada en dependencia de la motivación con la que el individuo las ejerza y simultáneamente la particular situación por la que el individuo transite, que se concibe naturalmente influencia en la conformación de estas estructuras de la cognición como virtuosas, no virtuosas o neutras. ¿Sí? Empecemos por la primera de las mismas, el dormir. ¿Sí? ¿De qué es consecuente esta función de la cognición? Comúnmente se dice es el resultado de la presencia de la lasitud. Recordarán que cuando hablábamos acerca de los 5 primarios venenos que aquejan a la coherencia y continuidad de la atención, la lasitud es uno que señalamos como central, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los otros? La malicia, la duda aflictiva, el deseo sensual, la extrema ideación, evidentemente la lasitud y... ya, son 5, ¿no? O la otra lista, la pereza, el olvido del precepto o de la instrucción contemplativa, la extrema ideación, la lasitud, la inhabilidad para aplicar correcta y ágilmente los antídotos y finalmente su sobreaplicación. ¿Sí? En ambas listas figura como central la lasitud, ¿no es cierto? Hemos definido a ese factor de la conciencia como el que determina el debilitamiento de qué? Primariamente de la fortaleza y nitidez de la atención. Comúnmente la atención es afectada por 2 venenos, ¿no es cierto? La extrema ideación, a la que también llamamos simplemente excitación mental o diálogo interior, y la lasitud. ¿Sí? Al diálogo interior, a la excitación, ¿cómo se le define? Como ese factor de la conciencia que tiende a fragmentar la coherencia y continuidad de la atención y lo hace en consecuencia de la presencia de ¿qué? De la excitación. ¿Sí? Mientras que a la lasitud le definimos como ese factor o función de la cognición que en contraste, ¿qué efecto tiene sobre la coherencia y continuidad de la atención? ¿Qué le resta? Nitidez y claridad. ¿Sí? Evidentemente esto acontece tanto en uno como en otro, en diferentes etapas y se manifiesta con diferentes intensidades, que hemos dividido generalmente en 3, ¿se acuerdan? La grosa, media y sutil. ¿Sí? Por ejemplo, una expresión grosa de la lasitud es el sueño, especialmente ese tránsito inconsciente, casi como catatónico, ¿no es cierto? Una condición intermedia es aquella en donde el individuo se debate constantemente y tiene que luchar entre el vínculo que establece con el objeto de atención e interés, que naturalmente es uno de recolección y atención, y una muy crónica y poderosa pérdida de claridad en torno a la vinculación con el mismo. Y la sutil, ¿verdad? Es simplemente una muy, digamos, primaria pérdida de claridad, de nitidez en torno a la recolección y evocación del objeto de atención o interés. Hemos también comentado lo importante que es, en términos contemplativos, a través de la aplicación de la introspección, el detectar la intensidad de estos venenos, para que a través de ese medio nosotros podamos con agilidad y de forma propicia aplicar su respectivo antídoto. No es lo mismo el antídoto que debe de aplicarse a la experiencia de la lasitud sutil a el tipo de antídoto y la intensidad con la que el mismo debe de aplicarse cuando transitamos por la expresión burda de la misma. Y lo mismo podemos decir de la excitación. Si nosotros no somos capaces de establecer esa distinción, lo cual puede tan solo señalarse a través de la aplicación de la introspección, al trabajar con estos antídotos estaremos deteriorando la coherencia y continuidad de la atención.
Y lo haremos de forma recurrente y crónica, lo cual afecta enormemente el adiestramiento mental. Por eso es tan importante tener presente cuál es la naturaleza y condición de estos venenos, cuáles son sus antídotos, cómo pueden expresarse y en qué circunstancias deben de aplicarse estos medios de remedio. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Entonces el sueño se contempla como la expresión final de la pérdida de claridad. ¿Sí? Y es consecuente del fortalecimiento de qué veneno, la lasitud. También se le conoce como el aburrimiento mental o la pérdida del filo de la recolección. El filo es como el filo, la capacidad, digamos, muy puntual de discriminación de la atención. El aletargamiento es una condición que le caracteriza. ¿Sí? Se dice que tiene por función el permitir que el vínculo, el contacto, la relación con el objeto de atención o interés, en este caso, por ejemplo, el objeto de meditación, degenere, causando o propiciando naturalmente la pérdida de conciencia del mismo y también la actividad física que acompaña ese vínculo y relación. Porque acuérdense, el letargo representa la cesación también de la actividad física. Cuando estás profundamente dormido, en buena medida la actividad corporal cesa o experimenta discontinuidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando la mente y el cuerpo se ven exhaustos, ¿no? Y naturalmente requieren de un tipo de reestimulación, tienen que refrescarse de alguna manera. ¿Sí? Entonces se dice, cuando no se hace esto, naturalmente la conciencia se sumerge en un estado de oscuridad, ¿verdad? Culminando en el sueño profundo sin sueños. Aquel en donde ni siquiera se hacen presentes las experiencias y las apariencias oníricas. Es diferente el sueño profundo sin sueños que el sueño onírico. En el sueño onírico hay actividad y la naturaleza de la actividad depende de la apariencia consecuente de la conciencia. ¿De qué? De las apariencias de ese entorno y dimensión, las oníricas. Pero en el sueño profundo sin sueños, esas apariencias no están presentes. Por eso se le llama ausente de ensoñación. ¿Sí? La mayoría de nosotros, al transitar por esa condición, lo hacemos ausentes de conciencia en una especie de estado profundo de catatonia. ¿Sí? Ahora es posible imprimir, traer, inyectar esa dimensión y ese tránsito de la conciencia, lucidez. Pero si conciben, es difícil hacer esto para el sueño y la ensoñación, es mucho más difícil hacerlo para esa dimensión, la del sueño profundo sin sueños. Ahora, es una dimensión que para nosotros simultáneamente se concibe, presenta una ventana excepcional de oportunidad en términos evolutivos. ¿Por qué razón? Porque así como acontece de forma particularmente acentuada en el tránsito del morir, en ese tránsito, el del sueño profundo sin sueños, cesa la continuidad de la mente conceptual dualista. Claro, en nosotros cesa y es sustituida por la inconsciencia. Pero para aquellos que cultivan la habilidad de permanecer atentos y lúcidos en ese estado y condición, al cesar la continuidad de la mente discursiva, que es lo mismo que afirmar la continuidad de las 8 conciencias grosas, ¿qué conciencia emerge? La conciencia primigenia. Y en el momento en que en ese estado y condición te haces lúcido, también puedes reclamar como modelo cognitivo a la conciencia primigenia, Rigpa. ¿Se entiende eso? Por eso, dentro del contexto, por ejemplo, de este famoso sistema, el Narochuyuk, las yogas de Naropa, las 6 yogas de Naropa, una de esas prácticas de unificación o de reintegración es precisamente la yoga de la luz clara. Y se le llama así porque en el sueño profundo sin sueños lo que en efecto emerge es la luz clara esencial de la mente. Por eso se le llama esta la yoga de la luz clara. ¿Y qué se pretende a través de la misma? Mantener conciencia en ese estado, condición y transición. Ahora, quiero señalar, es posible, pero en extremo raro, ¿sí? El cultivar
esa práctica sin haber previamente logrado proficiencia en la que le precede, que es la yoga del sueño, ¿sí? Que se refiere a la habilidad de mantener lucidez dentro del tránsito onírico, el sueño con sueños. ¿Y qué quiere decirse por mantener lucidez? La conciencia de que se está soñando. Y con ello la capacidad de establecer una distancia de libertad entre las apariencias oníricas y la experiencia que de las mismas tenemos. ¿Se entendió eso? Bien, pero es una real ventana importantísima de oportunidad dentro del bardo natural de la vida, el sueño profundo sin sueños. Además, si lo piensan, es una ventana de oportunidad que se hace presente todos los días, porque todos los días nos vamos a dormir. Y todos los días experimentamos esa transición natural entre el estado de vigilia y el sueño profundo sin sueños. De hecho, ese estadio, el del sueño profundo sin sueños, es la antesala y el precedente del estado del sueño con sueños, de la ensoñación. Esto acontece en ciclos que comúnmente se extienden alrededor de 90 minutos y de los que una persona ordinaria que, no sé, duerme aproximadamente 8 horas al día puede experimentar varios, ¿no? Varios ciclos de esta naturaleza. Bien. Entonces, en general, cuando el cuerpo y la mente se encuentran exhaustos o cansados y se encuentran en necesidad de un receso, un descanso, una condición que les reenergetice o refresque, ¿verdad? El sopor, ¿verdad? De alguna manera jala a el sentido de la conciencia y a la conciencia grosa mental hacia la oscuridad del sueño profundo sin sueños. Ese estadio en donde no hay una continuidad narrativa como la hay dentro del sueño. Porque en los sueños, cada sueño es una narrativa, ¿no es cierto? Cada sueño es una historia por la que el individuo transita. Claro, el problema con el sueño ordinario es que trátase de una historia que nosotros fabricamos, pero que no reconocemos como una propia fabricación. ¿Sí? Es como si tú fueras la persona que escribe el guión de una obra de teatro, de pronto te ves inmersa en la representación de la misma y se te olvida que tú eres el que la escribió. Y le aportas realidad objetiva. Inclusive se te olvida que es una obra de teatro del todo, ¿verdad? Y el guión de la misma controla y determina la experiencia por la que transitas. Eso es algo muy similar a lo que acontece en un sueño, un sueño no lúcido onírico. Y el sueño no lúcido profundo es aquel en donde al arribar a esa dimensión de la conciencia simplemente nos desmayamos. Experimentamos una temporal discontinuidad de la mente conceptual, pero también de la conciencia que de la misma tenemos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien. Ahora, a medida en que esta dimensión del sueño profundo sin sueños se torna menos fuerte, menos coherente, menos poderosa, empiezan a manifestarse o empezamos a experimentar el tránsito hacia el sueño onírico y con él la expresión de su particular narrativa o la continuidad narrativa de los sueños oníricos o los sueños ordinarios, ¿no? Que sabemos en su dimensión primaria son la consecución, son la expresión de qué? De las impresiones, hábitos y tendencias que hemos depositado a través de la fuerza de la habituación en la continuidad de la conciencia a lo largo de la vida y particularmente en el estado de vigilia. ¿Qué determina el tipo de sueños que tenemos? El contenido de nuestros sueños, en buena medida. No el deseo y voluntad que tenemos de manejarlos, ¿no? Sino la continuidad de nuestros hábitos y tendencias. De entre todos, ¿cuáles son los más determinantes del color de la ensoñación? Las impresiones, hábitos y tendencias que hayamos fortalecido en el periodo que justamente precede al del dormir y soñar. Esos son los más influyentes en la conformación del sueño. Por eso a menudo digo, si te vas a dormir con hambre, sueñas con comida. Si te vas a dormir con deseo, tienes un sueño húmedo. Si te vas a dormir enojado, tienes una pesadilla, ¿sí? Pero no solo son estos eventos los que influencian la conformación del sueño de la noche. También pueden ser
Evidentemente las impresiones, hábitos y tendencias que se fortalecieron y cultivaron a lo largo del día. También las que se cultivaron a lo largo de la semana. También las que se cultivaron a lo largo del mes, el año, años y la totalidad de la vida. E inclusive aquellas que se cultivaron en vidas previas. Ahora, habiendo dicho esto, y señalándolo como real y genuino, de todas maneras en la persona ordinaria, ¿cuáles son las más dominantes? Las que se expresan y fortalecen justo en el tránsito que precede al dormir. O sea, es lo más probable que determine la condición de tu sueño, ¿verdad? Cómo te fuiste a dormir. Pero, insisto, también el sueño puede ser consecuente o se conforma en dependencia de las impresiones sensoriales del día, el mes, el año, la vida y vidas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, decíamos que el dormir es un factor mental variable, cambiante, ¿sí? ¿En dependencia de qué? Por ejemplo, la motivación con la que nosotros dormimos. Si tú generas una motivación particularmente positiva y poderosa antes de ir a dormir, lo más probable es que la misma propicie el que el sueño, ¿verdad?, el de la noche, sea positivo, sea virtuoso, sea restablecedor, en el mismo descanses. Y en contraste, ¿verdad?, si antes de ir a dormir tú fortaleces una mentalidad de agresión, de enojo, de ira, hasta de odio, de rencor, todo eso se va a proyectar a la transición del dormir, el sueño profundo y después el onírico. En el profundo no te va a permitir descansar y en el onírico va a generar o manifestar todo tipo de impresiones e imágenes negativas que tan solo refuerzan ese hábito y tendencia, ¿no? Nuestras mentes se verán del todo saturadas por esa aflicción mental y emocional o esas aflicciones mentales y emocionales. Pueden ser las de la ira, el enojo, la vengatividad, el deseo, ¿verdad? Esto naturalmente va a teñir el color de la experiencia de la ensoñación y por lo tanto su condición moral, ¿sí? Por eso se dice que el dormir y el soñar son factores mentales variables, cambiantes, porque dependen de qué? Dependen de la motivación y al mismo tiempo también dependen de la circunstancia. ¿Ok? Por ejemplo, ¿en qué sentido pueden depender de la circunstancia? Desde una perspectiva secundaria, si te vas a dormir, si bien es cierto que en buena medida gran parte de la operación de tus sentidos físicos se encuentra en un estado temporal de discontinuidad e inhibición, ¿entienden eso? Esto es, al estar dormidos y particularmente en el sueño profundo sin sueños, ¿qué pasa con la operación de nuestros 5 campos sensoriales físicos? En buena medida, ¿qué les sucede? Se encuentran en qué estado y condición de inhibición, de discontinuidad. El único sentido que se encuentra en buena medida activo durante ese tránsito es el mental. ¿Y cuál de los mentales en nosotros? La conciencia grosa, ¿sí? La conciencia dualista. ¿Se entiende eso? Bien, ahora, si al ir a dormir, si bien tus sentidos físicos están en buena medida inactivos, puede darse el caso que un estímulo particularmente poderoso o estridente temporalmente los reactive, muy brevemente. No, bueno, puede darse el caso de que lo haga con tal intensidad que te despierte. Puede ser un sentido auditivo, por ejemplo, un cuetón muy poderoso, una explosión. O puede ser un olfativo. Imagínate que estás durmiendo, ¿verdad? Y empiezas a oler humo. Sí, comúnmente lo que sucede es que esto influencia al tipo de sueño que estás teniendo. Pero si es suficientemente intenso ese estímulo, puede despertarte. Y si no, ¿qué hace? ¿Qué entinta? El sueño, ¿verdad? Entonces imagínate que dentro del sueño ensueñas que hay personas que están prendiendo cohetes, lo que corresponde al estímulo al que te viste expuesto. O si estás oliendo humo, imaginas en el sueño que estás en el medio de una gran fogata, o que se está quemando una casa, o algo por el estilo, ¿no? ¿Se entiende esa idea?
Ahora, que eso sea positivo o negativo, pues depende del tipo de motivación que imprimes durante esa transición, ya sea la que le precede, que naturalmente influencia y puede determinar la continuidad de la misma, o dentro de la propia experiencia de la ensoñación, ¿sí? Eso es lo que determinará si ese sueño es uno positivo o negativo, perturbado o apacible. Eso es el factor mental variable del dormir, y particularmente el del soñar, ¿ok? El segundo es el arrepentimiento, ¿sí? Y este es un factor mental que, habiendo hechose consciente, habiendo recapitulado una acción física pasada o verbal o una acción mental, al entender y comprenderla como negativa, como dañina, siente arrepentimiento, remordimiento por dicha acción, lo cual representa la aplicación de un acto de conciencia y una cierta primaria valorización ética de esa acción y su consecuencia. ¿Qué función tiene el permitirle a la mente el descansar en un estado y condición de tranquilidad? Y tiene por objetivo el actuar como un referente y base de ya sea el bienestar o el malestar mental, ¿no? ¿Se entendió esto? ¿Solo es en actos no virtuosos? Sí, el arrepentimiento es por acciones no virtuosas. Aunque también, que bien que lo señalas, también te podrías arrepentir de una acción virtuosa. ¿Sí? O sea, interpretarla equivocadamente y decirte, pues, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué me porté civil con esta persona que no lo merecía? ¿No? O me arrepiento de haber tratado bien a tal individuo, o fui demasiado generoso con mi hermano o con mi hermana, ¿no? Entonces esa es una acción positiva, pero que por la misma generas arrepentimiento, ¿verdad? Afectando a la misma de forma negativa. Entonces, si la acción de la que nosotros nos arrepentimos es negativa, entonces ese arrepentimiento, se dice, naturalmente se convierte en algo virtuoso, ¿no? Es necesario el generar este tipo de arrepentimiento para purificar las impresiones mentales negativas, aquellas que hemos acumulado mientras nos involucramos en la actividad destructiva o no virtuosa. Sin embargo, si nosotros en efecto nos arrepentimos de acciones positivas, por ejemplo, decía, el haber sido generoso, el haber obsequiado algo de valor, el haber hecho una ofrenda, ¿verdad? Entonces ese arrepentimiento se torna no virtuoso y dañino para el individuo, ¿sí? Y bueno, el arrepentirte que dejaste tu coche estacionado en un lugar en oposición a otro, eso no es ni positivo ni negativo, sería neutro, ¿no? Es un estado mental neutro. De nueva vez, ¿qué es lo que determina la condición de ese factor mental? Pues la motivación y la circunstancia. ¿Se entendió eso? Luego viene el factor variable de la investigación genérica o general. También este es un factor de la conciencia que actúa en dependencia de la intención o de la inteligencia, que está en términos generales examinando o explorando, investigando la naturaleza del objeto. ¿Sí? Y en dependencia de la intención, el por qué se hace, esa acción de investigación se torna positiva, negativa o neutra. Por ejemplo, imagínate que como abogado investigas un determinado caso para tratar de proteger a la persona que consideras inocente. O imagínate como un abogado o un juez corrupto que investigas ese caso para ver de qué manera puedes chantajear a esa persona. ¿Sí? O imagínate que lo investigas pues porque esa es tu profesión, te pagan por eso, para estar elaborando escribiendo estos casos
y presentando una preargumentación al juez de distrito, hazte de cuenta, entonces para ti no es ni negativo ni positivo ni neutro, porque tu intención no es ni una ni otra, ¿no? ¿Se entendió eso? Luego viene el factor mental del análisis detallado o puntual, ¿sí? También depende, en términos de su color, de la intención y la inteligencia, ¿no? Que pretende precisamente examinar la naturaleza del objeto. ¿Sí? Aquí la idea de investigar es entender. Es virtuosa cuando el objetivo de esa investigación es el bienestar y beneficio. Es negativa cuando el objetivo de esa investigación es el perjuicio. Es neutra cuando el objetivo de esa investigación no es ni uno ni otro. ¿Se entendió eso? Ese es el factor mental del análisis detallado, que es variable. Y, aunque no lo crean, con esto culminamos la presentación de este tópico, el de los 52 factores mentales, o el ORIC, que hemos, ¿verdad?, explorado por varios meses. Recapitulemos rápidamente la estructura de este tópico, ¿ok? Primero, como punto de partida, ¿a dónde corresponde, en qué dimensión de la práctica fundacional del Buddha-Dharma corresponde el tópico de la mente y sus factores? Empecemos como punto de inicio por el triple entrenamiento superior, el de la moralidad o la disciplina ética, el del samadhi y el del cultivo de la sabiduría. En esas tres, ¿dónde colocarían al estudio de la mente y sus factores? ¿Verdad? ¿Por qué estudiamos las funciones cognitivas? ¿Para qué? Pues para discernir aquellas que nos son de beneficio de las que no lo son, aquellas que nos perjudican de aquellas que nos benefician, aquellas que inhiben nuestro desarrollo evolutivo en oposición a aquellas que lo exaltan y propician, ¿no? Para poder comprender y analizar la función de todas estas se requiere la aplicación de la sabiduría discriminativa. Por lo tanto, pertenecen primariamente a la segunda dimensión del samadhi, el del vipassana, y al tercer entrenamiento, el del cultivo de la sabiduría. ¿Hasta aquí vamos? ¿Sí? Ahora, dentro del contexto del vipassana, que recuerden, representa esa cercana aplicación de la atención movida por qué motivación, la investigación. ¿De qué? De las cosas como son, que incluye tres tópicos de análisis. ¿Cuáles? La naturaleza de los fenómenos que aparecen a nuestros diferentes campos sensoriales, movidos por qué comprensión, la distancia que naturalmente existe entre esas apariencias y la percepción y entendimiento que de las mismas tenemos. A nosotros se presentan todas las apariencias sensoriales, pero se presentan a nosotros de una forma tergiversada, equivocada, y lo hacen en consecuencia de la manera en que activamente con estas nosotros nos vinculamos, a través de los venenos de la ignorancia, el apego, la aversión y sus múltiples distintas alternativas, funciones y consecuencias, la red de 84,000 aflicciones, mentales y emocionales en general. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bien, ahora, dentro de la cercana aplicación de la atención centrada en la investigación, ¿cuál es la primera aproximación que el Buda exalta? La de las 4 recolecciones, ¿se acuerdan? La recolección del cuerpo, la recolección de las sensaciones y sentimientos, la recolección de las funciones mentales y la recolección de las conciencias. ¿Ok? Dentro de estas, la recolección de las sensaciones y sentimientos, la recolección de las funciones mentales, ¿verdad? Y la recolección de las conciencias, este tópico de estudio y exploración, la mente y sus factores, ¿a dónde se coloca? En la cercana aplicación de la atención en la mente, en las funciones mentales. ¿Ok? ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? Estamos explorando
técnicamente cómo es que la mente funciona. ¿Y qué mente? La nuestra, la propia, la que nos pertenece. Es un decir porque no nos pertenece, somos ella. No hay quien sea dueño de la conciencia. Esa es una cognición dualista incorrecta. Somos esa conciencia, o para ser más precisos, somos esas conciencias y todas esas funciones en términos generales. ¿Sí? Bien, ahora, primariamente, ¿qué buscamos? Primariamente, lo que buscamos es poder distinguir entre qué y qué. Las funciones cognitivas virtuosas de las no virtuosas y de las neutras. ¿Por qué queremos distinguir estos? ¿Por qué queremos generar esta aproximación de cercana aplicación de la atención a las funciones cognitivas? Porque de estas depende la actividad contaminada. Y de ella depende también el color, la naturaleza y condición de la vida por la que transitamos. Si es favorable o desfavorable, positiva o negativa, agradable o desagradable, y así subsecuentemente. Bien, empezamos, recordarán. Sí. Sí, todo está vinculado, Shila Samadhi Prajna, pero primariamente pertenece a qué? Al Samadhi del Vipassana. Y está naturalmente asociado con el cultivo de la sabiduría, pero siempre para la corrección del comportamiento. ¿Sí? Acuérdate, y simultáneamente dentro del contexto del entrenamiento del Buda Dharma, siempre se enfatizan tres elementos. Se les llama en la lengua tibetana Tawa, Gom o Gompa y Chupa. ¿Sí? Tawa es el punto de vista. Gompa es la meditación y Chupa es la conducta, ¿no? En términos generales comenzamos por generar el punto de vista. Ese punto de vista que pretendemos sea uno que emerge en concordancia con la realidad, lo fortalecemos a través de la meditación, que nos va a ayudar a integrarlo, a intimarlo, a hacerlo propio, no meramente un tema intelectual, desfasado de nuestra intimidad y específicamente de nuestra conducta. Y tercero, deseamos intimar esto para transformarlo ¿en qué? En comportamiento. ¿Y qué tipo de comportamiento es aquel que un practicante budista desea desplegar? Uno que emerge en concordancia con la realidad. Y uno que emerge en concordancia con la realidad es siempre de qué naturaleza, edificante y virtuoso. Y evitar qué tipo de comportamientos, los que emergen en disonancia o contradicción con la realidad. Y esos comportamientos que emergen en disonancia y contradicción con la realidad, ¿qué producen? Dolor, sufrimiento e insatisfacción. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de qué tópicos simultáneamente: el del karma, la actividad contaminada, el karma positivo, negativo y neutro. Pregunta: ¿el objetivo fundamental del estudio y práctica del Buda Dharma es exclusivamente la producción y generación de actividad kármica positiva y la evasión de la negativa? O digámoslo de otra forma, la evasión de la actividad contaminada negativa, la promoción y el fortalecimiento de la actividad kármica positiva, ¿son suficientes para liberarnos del samsara? ¿Para reclamar la plenitud, el despertar y la iluminación? No. ¿Sí? Se requiere un ingrediente adicional. ¿Cuál es este? El cultivo de la perfección de la sabiduría. ¿Sí? El comportamiento positivo es una parte de ese sendero. Tiene que ver con una de las dos acumulaciones, la acumulación del mérito. Y el mérito aquí quiere decir precisamente de una estructura, de una funcionalidad virtuosa de la mente o conciencia, y por lo tanto de la palabra y del cuerpo, ¿sí? Que advienen de esta. Pero hace falta el segundo ingrediente para podernos liberar estructural y definitivamente de esas aflicciones, que es la sabiduría. ¿Y de qué sabiduría hablamos? Pues primariamente de la sabiduría que aprende ¿qué? La vacuidad, el surgimiento dependiente. ¿Sale? Bien, hablamos primero de los 5 factores mentales omnipresentes. ¿Por qué se les llama omnipresentes? Porque se dice siempre son concomitantes ¿a qué? A la mente primaria, a la mente, bueno, no primaria, a la mente ordinaria, ¿sí? La conciencia conceptual dualista opera siempre en vínculo y relación a estos 5 factores o estructuras de la cognición, que son ¿cuáles? El contacto,
la discriminación o el discernimiento, los sentimientos, la volición, la intención, la atención y el involucramiento mental. ¿Sí? Otra vez, el contacto es el primero. El segundo es la discriminación o el discernimiento. El tercero es el sentimiento, la sensación y la volición. El cuarto es la intención. Y el quinto es la atención o el involucramiento mental. Estos son los 5 factores mentales omnipresentes. Surgirán siempre que opera el fenómeno de la cognición. ¿Pero qué cognición? ¿Cuál mente? La mente grosa, estamos siempre hablando. Estos no operan en el contexto, por ejemplo, de la mente primigenia, porque la mente primigenia funciona más allá de los referentes del espacio y del tiempo dualista, en donde esas funciones son pertinentes. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Luego vienen los 5 factores mentales llamados objeto asertivos. ¿Por qué se les llama objeto asertivos? ¿Recuerdan? Porque ¿qué tienen por objetivo? El darse cuenta del objeto cognitivo. El, ¿verdad? Señalar, el poder atender, el poder engarzarse al objeto cognitivo. Por eso se les llama factores mentales objeto asertivos, porque confirman al objeto de cognición, le señalan. ¿Se entendió eso? Bien, ¿cuáles son estos? La aspiración, el primero. El segundo es la resolución. El tercero es la recolección o la presencia mental. El cuarto es la concentración. Y el quinto es la sabiduría. ¿Ok? De todos ellos ya hablamos. Después viene lo que denominamos los 11 factores mentales virtuosos. ¿Sí? Se les llama así porque siempre que se hacen presentes, ejercen una influencia edificante sobre la mente y conciencia, que es lo mismo que afirmar. Tornan positiva la función entera de la cognición, que incluye en subconjunto la emocional. ¿Ok? ¿Y cuáles son los objetos mentales virtuosos? La fe, la vergüenza, la consideración hacia otros, la ausencia de apego, el desapego, la ausencia de odio, la ausencia de ignorancia, la diligencia, la flexibilidad mental, la conciencia, la ecuanimidad y la ausencia de malicia o de deseo de daño. ¿Sí? Luego hablamos acerca, recordarán, de las 6 primarias aflicciones. ¿Por qué creen que aquí se dividen primarias y secundarias a las aflicciones? El sentido es didáctico. ¿Por qué empezamos con las aflicciones primarias? Porque no solo hablamos de todas las aflicciones, para que ataques a las primeras antes que las segundas. ¿Sí? Porque las primeras son el foco primario de tu aflictividad. Entonces, si te damos una lista de 450,000 aflicciones, lo más probable es que te pierdas en su aplicación. Por eso si empieza por las primeras 6, son las más importantes. El resto todas se sintetizan en estas. ¿Cuáles son? Evidentemente la primera es la ignorancia, ¿verdad? Que tiene muchas facetas, ¿sí? La ignorancia innata, la ignorancia condicionada, en fin, muchas diferentes dimensiones de las que hablamos también previamente. El apego, ¿no? La ira, el enojo, la arrogancia y la importancia personal, ¿sí? La duda aflictiva. Estos son el entendimiento incorrecto de la colección de factores transitorios, los skandhas, ¿sí? Los agregados. El punto de vista que nos lleva a abrazar posiciones extremas. La creencia en la primacía de las o la superioridad de los puntos de vista equivocados en torno a la realidad. Al mismo tiempo, la creencia en la supremacía de una ética equivocada
una conducta espiritual que es dañina. En general, los puntos de vista equivocados. Estos son los 10, ¿verdad? Factores mentales no virtuosos, ¿no? ¿Sí? Entonces los primarios son el apego, la ira, la arrogancia, la ignorancia, la duda y los puntos de vista equivocados. Son los 6 primarios. El apego, la ira, el enojo, la arrogancia, la importancia personal, la ignorancia, la duda aflictiva, que no es cualquier duda, y los puntos de vista equivocados. Y estos se van a subdividir en 10, ¿se acuerdan? Bueno, los primeros 5, el apego, la ira, la arrogancia, la ignorancia, la duda aflictiva, y después otros 5. La visión equivocada de los 5 skandhas o agregados. ¿Cuál es la visión equivocada de los 5 skandhas? Aquella en donde a estos que se les adscribe una identidad intrínseca que no tienen, no albergan, ¿sí? O se les contempla como el referente y soporte del yo sustancial que no existe. ¿Cuál es el yo que sí existe? El temporal y relativo. ¿Cuál es el que no existe? El sólido, unitario, autónomo, independiente, el sustancial, ese no existe. ¿Sí? La creencia en la supremacía de los puntos de vista equivocados. Por ejemplo, el que no tranza no avanza. Lo que vemos hoy en día a nuestro alrededor, ¿no? Especialmente en todas partes, pero en el mundo político, la supremacía de los puntos de vista equivocados. ¿Sí? O la creencia siguiente en la supremacía de una ética equivocada. O sea, crees que es ético lo que no es ético. O exacerbas o elevas a supremo, ¿verdad?, una conducta que es nociva y dañina, como también puede ser una conducta religiosa. Y el último, el 10º, son los puntos de vista equivocados en términos generales. ¿Se entendió eso? Bien, luego vienen los 20 factores mentales secundarios. ¿Cuáles son los primarios? La ignorancia, el apego y la aversión. Pero los secundarios, ¿cuáles son? La agresión o la beligerancia, la vengatividad, el tratar de esconder nuestras acciones negativas o negarlas, el orgullo, los celos, la avaricia, la pretensión engañosa, la simulación, el sentimiento de arrogancia, ¿sí? La mentalidad dañina, la ausencia de vergüenza, la falta de consideración, el hundimiento mental y el letargo, la excitación aflictiva, la ausencia de fe, la pereza, la ausencia de conciencia, el olvido, la ausencia de introspección y alerta y la distracción. Esos son los 20 factores mentales secundarios negativos. Y finalmente, los 4 factores mentales variables. ¿Cuáles son? El dormir, el arrepentimiento, la investigación genérica y el análisis detallado. ¿Ok? Estos son en total los 52 factores mentales, ¿verdad?, que caracterizan a las funciones de la mente grosa. Este es uno de los objetivos de investigación del Vipassana y particularmente de la cercana aplicación de la atención centrada en la mente y sus funciones. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Bien. Y ahora, de aquí, transitamos a la cercana aplicación de la atención sobre la mente o mentes. ¿Sí? Déjenme la cercana aplicación de la atención sobre el cuerpo.
La cercana aplicación de la atención sobre las sensaciones y sentimientos. La cercana aplicación de la atención sobre los fenómenos mentales. La cercana aplicación de la atención sobre las conciencias. Sí. Ahora vamos a examinar los diferentes tipos de conciencia. ¿Ok? Y es un buen momento para explorar las 8 conciencias grosas, la conciencia sustrato y la conciencia primigenia. De eso estaremos hablando la semana próxima. Bueno, empezaremos a hablar la semana próxima porque es un tópico extenso y detallado, pero increíblemente interesante y fascinante. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos? Muy bien. Les recuerdo, este fin de semana voy a estar impartiendo el seminario de Introducción a las Yogas del Sueño sábado y domingo. El próximo fin de semana voy a dar otro curso introductorio, complemento al primero que di a finales de septiembre. ¿Ok? Y no olviden el POA este año del 5 al 8 de diciembre. Vamos a terminar dedicando el mérito, ¿ok? Y hagámoslo de nuevo con nuestras plegarias. Sunam di tamche se pani, topne nyepe janam panine, kiegana chi balap trupayi, sipe tsole droa droa shu. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia, agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Chanchub sencho rinpoche, makie panam chechuchi, kepanyam pame payang, kongne kongdu pewasho. Que la apreciada bodhicitta surge allí donde no lo ha hecho, y donde haya surgido que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Imaginen que del centro de sus corazones irradia un intenso haz de luz blanca, y como éste se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones, y hoy se funden aquellos que más lo necesitan, como los que sufren de hambre y de enfermedad, como los que deambulan inconscientemente el estado intermedio entre la vida, la muerte y el renacimiento, como aquellos que se ven expuestos a los rigores de las tragedias naturales, a la violencia de todo tipo, y aquellos sobre los que se depositan grandes responsabilidades. Así es, así es, así es. Pues muchísimas gracias. Entonces, la aplicación de la atención sobre las conciencias, como parte de las 4 aplicaciones de la atención, la primera aproximación al Vipassana que el Buda nos da, dentro del contexto de sus instrucciones contemplativas fundacionales. Recuerden, las 4 aplicaciones de la atención no constituyen la totalidad del Vipassana. Es una aproximación al Vipassana. En la tradición Theravada se comete un error histórico, ¿sí? El Buda llama a las 4 aplicaciones de la atención, las describe con un término en la lengua sánscrito, les llama Eka Yana. Ya saben lo que quiere decir yana, ¿no? Yana es ¿qué? Mahayana, Vajrayana, Hinayana, es un vehículo, ¿no? Entonces, yana es vehículo. Y Eka quiere decir en sánscrito uno. Entonces el Buda, al hablar acerca de las cuatro aplicaciones de la atención, les describió como un vehículo. Pero en la tradición fundacional del budismo, se le traduce mal. Y en lugar de traducírsele como un vehículo, se le traduce como el único vehículo. Entonces, la aproximación primaria al Vipassana de la tradición Theravada son las 4 recolecciones, las 4 aplicaciones de la atención. Pero en la tradición Mahayana y en el Vajrayana hay muchas maneras de hacer Vipassana, además de las 4 aplicaciones de la atención, de las 4 recolecciones, del Satipatthana o el Smriti Upasthana. ¿Sí?
Pero bueno, nosotros estamos en la primera fase y tenemos que explorar las 4 aplicaciones de la atención. Hemos ya explorado la aplicación de la atención sobre el cuerpo, la aplicación de la atención sobre las sensaciones y sentimientos, ahora la aplicación de la atención sobre la mente y sus fenómenos, y nos falta solo la aplicación de la atención sobre las conciencias. ¿Ok? ¿Sí se entiende eso? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Que tengan buena semana.